Hola a todas las amigas y amigos de este espacio YouTube en significativo.online, donde estamos trabajando distintas temáticas social, diseño instruccional, recurso educativo y bueno, hemos partido con estos módulos de la evaluación auténtica y en este caso vamos a profundizar sobre la evaluación auténtica en la educación parvularia. ¿Ya? Es decir, considerando desde el nivel sala cuna hasta el nivel transición mayor, niño aproximadamente 6 años. Ahora, como ya hemos visto, la evaluación auténtica aplica a todos los niveles, procesos, edades de la educación, formación de adultos también. Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos particulares de este importante nivel educativo, que es el primero, es donde se inicia la educación ya más formal, con una metodología. Particularmente Chile tiene una larga historia pionera en el campo de la educación inicial. Evaluación para el logro de los aprendizajes. Nuestras bases curriculares de la educación parvularia, que es lo que el país ha definido, qué es lo que los niños y niñas deben aprender en este tiempo, adecuándolo al contexto, a las necesidades y características de la familia, su territorio, los recursos, los ambientes educativos, ha definido entonces que la evaluación es una instancia formadora y es una herramienta de apoyo a los aprendizajes que aporta efectivamente al logro de los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Es un recurso, es quien retroalimenta la planificación, es decir, quien arroja currículo, qué es lo que debemos planificar, qué es lo que los niños deben aprender. Entonces tiene una mirada principalmente formativa y formadora. Prefiere las trayectorias, los procesos de aprendizaje, no como una conclusión final de cierre, es decir, sumativo. No, la mirada para la educación parvularia es básicamente identificando las trayectorias, cómo el niño y niña va aprendiendo en este proceso. Se mira entonces en esta mirada evaluativa tanto al grupo en su conjunto y donde también hay subgrupos, sobre todo a la luz del enfoque inclusivo. Hay determinadas características que también hay que lograr distinguir de nuestros niños y de los grupos que se conforman. Como así también hay una evaluación ya más de tipo individual. A su vez, esta evaluación en esta óptica formativa permite al propio equipo educativo, a los adultos, a la familia, mirar cómo lo están haciendo, cómo construyen experiencias. Entonces, desde esta mirada de evaluación auténtica aplicada a la educación parvularia, la información que allí tenemos que rescatar para lograr rediseñar, mejorar y optimizar el proceso de aprendizaje se debe obtener de situaciones cotidianas, no artificiales, que no sean cercanas, conocidas, no tengan relevancia para los niños y niñas. Debe ser desde la cotidianidad, desde lo que el niño y niña conoce, valora, disfruta. Debe entonces corresponder a situaciones reales en las cuales el niño y niña se expresa, se despliega, comparte, aprecia, conoce, desarrolla habilidades. No debe ser nunca de un marco entonces artificial, extraño, excluyente, competitivo, porque la lógica competitiva tampoco se acerca, tampoco es pertinente para nuestros niños y niñas. Entonces, ¿para qué evalúo? Bueno, para tener información entonces respecto a lo que los niños y niñas requieren, y en base a eso, los adultos, técnicos y educadoras y educadores tomen decisiones orientadas para que todos los niños logren el objetivo, de acuerdo a sus particularidades, es decir, dentro de la mirada inclusiva requerirán algunos niños más apoyo, graduación, elementos más concretos o más lúdicos o más psicomotrices, pero hay que avanzar con el conjunto de los niños de acuerdo a la diversidad, y ahí está el desafío, de acuerdo a lo distinto
identifica a cada niño, pero avanzando colectivamente con el conjunto del grupo. Ya ese es un poco la magia, el desafío de esto, porque todos sabemos que los niños aprenden de forma distinta, valoran, disfrutan también de cosas distintas de acuerdo a sus características. Entonces, esto va a permitir que nuestra planificación, es decir, el diseño de nuevas situaciones de aprendizaje, se ajuste, se modifique, se enriquezca o cambie si fuera necesario también. ¿Para qué? Para que sea pertinente. Sintonicemos específicamente con lo que los niños y niñas requieren, disfrutan, se entretienen, son capaces entonces de valorar. ¿Qué evalúa entonces? ¿Ya? Porque después nos vamos a aproximar a los instrumentos de aprendizaje. ¿Qué evalúo? Primero, habilidades. Correr, caminar en puntillas, circuitos, transcribir, delimitar, ¿ya? Es decir, es el despliegue, la habilidad de un conocimiento o una situación o una adquisición, y el niño la expresa en la realidad. Eso es cuando hablamos de la habilidad. Bueno, los conocimientos, las palabras, los ciclos, la relación con el medio natural y cultural, y actitudes. La actitud de compartir, intercambiar, su relación con el lenguaje, una actitud positiva también hacia el aprender, hacia el valorar los animales, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Todo esto está definido súper gráficamente en los objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares. Ya, y incluido también los objetivos de tipo transversales, y esto también se tienen que trabajar, que involucran entonces condiciones, disposiciones maduracionales y actitudinales para el aprendizaje, para el compartir, socializar, recrearse, jugar. También entonces yo debo evaluar el proceso de aprendizaje, desde lo más básico a lo más complejo, y determinar cómo los niños aprenden. Y esto también es bastante desafiante, porque no todos los niños aprenden de la misma forma, valoran distintas cosas, tienen capacidades distintas, a algunos les cuesta más algunos elementos y hay que reforzar, hay que retroalimentar. Se recomienda entonces evaluar la práctica educativa. Aquí hablamos entonces también de ser capaces, en esta mirada dialógica del equipo educativo, también otros componentes, otros factores curriculares, por ejemplo la práctica. Y eso es súper importante. Está investigado que un elemento fundamental es cómo el adulto media los aprendizajes, cómo posibilita el logro, es optimista, desafiante, con un lenguaje claro, vincular, afectivo. Cómo también el ambiente de aprendizaje juega un rol. Bueno, ahí el currículo Montessori y Waldorf tiene harto que decir, y ahí podemos rescatar hartos elementos de ahí. Entonces, las zonas, los ambientes letrados, amigables, destacar los trabajos de los niños y otras cosas súper importantes, como definiendo al ambiente educativo como un tercer educador. Bueno, las relaciones con la familia. Tengo que lograr diagnosticar, trabajar con ellos, establecer desafíos en acuerdo también. El identificar en la entrevista con las familias cuáles son sus características territoriales, sus formas de trabajo, que eso va a variar de acuerdo a cada comunidad, y desde allí yo entonces tengo que rescatar. Desde allí se logra la significancia y la pertinencia también, para que las comunidades y el niño y niña en particular se apropien de estos aprendizajes. Reconocer las características propias de la comunidad, también su historia.
Siguiendo entonces, cómo voy aproximándome al qué instrumentos, qué recursos utilizaré para recoger toda esta información relevante de los procesos de aprendizaje de los niños y de estos otros factores curriculares que también allí son relevantes, como bien hablamos de las prácticas mediadoras, del ambiente educativo enriquecido, de la familia también y la comunidad. Entonces, para evaluar, un primer elemento es la observación, una de las principales técnicas de observación. Observando, escuchando, estando atento, sin hacer prejuicios. De la mano de eso, la documentación, ¿cómo lo registro? Puedo armar pautas, puedo construir bitácoras, hay bitácoras sin estructura, libres, tiene que ver con lo cotidiano que yo observe, a bitácoras más estructuradas, que pueden tomar como referencia algún objetivo de aprendizaje, o precisar algún indicador puntualmente, o elementos específicos de la planificación educativa que yo requiero entonces mirar. Alguna habilidad, algún conocimiento. Obviamente que aquí mencionamos la entrevista a las familias, porque si no, no hay pertinencia y no hay real apropiación. Y bueno, las estrategias comunicacionales que utilizaré con los niños y niñas, que son diversos, y obviamente con las familias cercanos, de escucha, donde un feedback y o retroalimentación sea identificada como un valor, como algo que nutre este proceso. Ahí está la magia de las estrategias comunicacionales, la cercanía, lo vincular. Los niños también deben participar de este proceso. Primero, a través de la coevaluación. Ahora, esto eminentemente es un aprendizaje en sí, no es, hay que tomarlo como una herramienta para evaluar, sino que es un aprendizaje en sí mismo. Cómo ellos pueden comentar el trabajo entre pares, entre grupos, valorarlo positivamente, cómo ellos pueden llegar a retroalimentar. Son elementos de aprendizaje súper potentes que provocan un andamiaje para lograr una mayor metacognición, un mayor descubrimiento de sus propios procesos mentales y emocionales, el lograr una coevaluación. Y después está la autoevaluación, que ya es más personal. Y hay una pregunta tipo: ¿qué diferencias ves entre el trabajo anterior que realizaste y el que hiciste ahora? Y ahí puedes identificar si mejoró, integró elementos de geometría, por ejemplo, colores, si su placer por el diseño de esto, cómo fue llevado a cabo. Y ahí estamos hablando de metacognición. ¿Qué preguntas me hago de lo que construí, elaboré, participé? ¿Esto tendrá una utilidad? ¿Qué emociones evocó esto en mí? ¿Por qué se generan estas emociones positivas? ¿Qué otros desafíos puedo tener más adelante con este trabajo? Entonces, ¿qué voy evaluando? Y ahí voy seleccionando instrumentos de evaluación y o técnicas, siempre a la luz del enfoque derecho, desde una pedagogía inclusiva. Es decir, la competencia no ayuda mucho en eso. El generar angustia, solo en manejar conocimientos, no ayuda mucho a esto, al proceso de aprendizaje en sí. Sin descalificaciones, tratando a los niños y niñas por su nombre, identificando lo positivo que han realizado su esfuerzo, nunca degradando, poniendo sobrenombres, ridiculizando. ¿Ya? Por eso que es súper importante siempre a luz del enfoque de derecho. Los niños como sujeto de derecho, los niños merecen respeto, merecen ser valorados. Entonces aquí tenemos el diseño de rúbricas. Hay rúbricas que son más específicas, que apuntan específicamente a una habilidad, a un conocimiento, a una actitud que debe alcanzar. Después tenemos unas que son más globales, que pueden lograr comprender
cómo el niño desarrolló la experiencia educativa. Si la desarrolló en parte, si compartió, si construyó esto que finalmente se le estaba pidiendo, un cubo, una torre, algo que vuele. En el medio ambiente, si logró juntar material en desuso y después clasificarlo y nombrar esos grupos de clasificación y mencionar también el circuito de el reciclado y su importancia para el cuidado del medio ambiente. Y ahí uno puede graduar de acuerdo a si es más específico o si es más general. Aquí tenemos las bitácoras. También hay bitácoras, como mencionamos, que pueden ser más estructuradas, recurriendo a algún objetivo de aprendizaje, trayendo ningún indicador, y el registro de la observación de los niños, de forma individual y o grupal. Y otras pueden ser más espontáneas. Algo que me llame la atención, me acerqué a un grupo de niños que estaba jugando con unas piedritas y ahí lo enlazo con el objetivo que estamos trabajando en la semana. Hay bitácora entonces más estructurada y de alguna forma más libre, pero siempre tiene que estar asociado a los objetivos de aprendizaje que estamos trabajando en ese, llámele, semana, del día, en la experiencia educativa, o en la unidad, o en el método proyecto. Y por supuesto también los niños participan con sus propios trabajos. Ahí están algunos niños jugando, pintando con tiza en el patio. Los propios trabajos también en los colores, en la gráfica, en lo que expresan, son un importante recurso a evaluar. Entonces, ¿qué implica evaluar? Detenerse, centrarme, no dejar de pensar en prejuicios y anteponiendo otras observaciones que no es lo puro que se está mirando. Observar, que por excelencia siempre es lo que uno mira, escucha, siente. Focalizar, asociado al objetivo de aprendizaje que estamos trabajando, o a la experiencia de aprendizaje, o a la unidad, o al método proyecto que estamos trabajando. Hay que delimitarlo, si es más global o si es más específico. Registrar, como mencionamos, ya sean bitácoras, rúbricas cuantitativas o cualitativas. Analizar, tomar decisiones. ¿Qué estará pasando? ¿Es la mediación? ¿No estoy empleando toda la estrategia de mediación? ¿Carezco de recursos para la educación emocional para que el niño me pueda contar cómo se siente en ese momento? ¿Es el ambiente educativo que estará siendo poco amigable, poco cercano? ¿La conformación de los grupos? ¿Lo extenso del periodo del círculo? Ahí hay que ir definiendo entonces. Luego comunicar tanto a los niños, la familia, al propio equipo educativo qué decisiones vamos tomando entonces en esta evaluación que nos ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje. Proyecto, es decir, los desafíos, hacia dónde queremos ir, qué vamos a modificar, si nos vamos a autocapacitar como equipo educativo en las estrategias de mediación, si le vamos a pedir más integración de la familia en la experiencia de aprendizaje, no sé, qué es lo que ahí ilumine el currículo, estos resultados de esta evaluación. Ese es el ciclo de este proceso educativo en este conjunto de retroalimentación de la planificación, el diseño de los ambientes, el trabajo con la familia y así en una mejora continua. Y finalmente, este es solo un ejercicio para las educadoras o educadores que están en ejercicio o realizando alguna práctica. Como todo esto que trabajamos hoy día les puede servir. Bueno, básicamente pueden jugar un rato a la luz de tener las bases curriculares, su registro de planificación, registros de evaluación, ir pudiendo hacer esta alineación en qué objetivo de aprendizaje está cumplido durante este primer semestre o esta semana, dependiendo este corte de este ejercicio que vamos a hacer, los aprendizajes que están más fortalecidos y por fortalecer. Luego, en un segundo nivel de análisis, cuáles son las principales fortalezas de este proceso de aprendizaje, es decir, dónde estamos bien, dónde lo estamos haciendo bien. ¿Serán los ambientes? ¿Será la mediación?
¿Será que la familia se está integrando? ¿Será que las experiencias son bastante lúdicas, recreativas, propician el interés en los niños? ¿Y dónde no? ¿Cómo se pueden transferir estas fortalezas a aquellos núcleos que requieran mayor trabajo? Así, donde lo estoy haciendo bien, esto podrá servir para extrapolarlo a algún núcleo más deficitario. Estoy súper bien en el lenguaje. Hemos trabajado texto, los niños exponen, han desarrollado con fluidez su lenguaje, logran respetar sus turnos. Pero puede que en el núcleo lógico matemático estamos deficitarios en geometría. Estoy hablando, por ejemplo, nivel transición. Y donde esto puede ser un favorecedor para estimular en las matemáticas. ¿Será que a lo mejor los niños disfrutan mucho jugando? Entonces, todas las experiencias de desarrollo lógico-matemático tendrán que tener esta impronta. Siempre juegos, construir, luego exponer. Ya esa podría ser una toma de decisiones que llegase a definir lo lúdico como principal herramienta, con elementos concretos para trabajar las matemáticas. Y ahí yo voy, a lo mejor un núcleo que estaba más fortalecido me iluminó para poder este otro núcleo que está con mayor elemento a fortalecer, el poder emplear herramientas similares a lo mejor para trabajar este núcleo. Esa pudiera ser una toma de decisión. Y un tercer elemento entonces en este ejercicio, entonces base a esta toma de decisiones, ¿qué cosa podría yo mejorar en las futuras planificaciones? ¿Qué decisiones pedagógicas son pertinentes a la luz de las evidencias analizadas? Ya, esto es para que podamos ir cerrando este mini taller. Ya, cualquier duda lo pueden hacer también en YouTube. Y recuerden que en Significativo online.org tenemos diferentes apoyos, servicios para el diseño instruccional, el desarrollo de recursos evaluativos, el desarrollo de recursos didácticos también, y sobre todo audiovisuales, que tenemos el apoyo de profesionales en esta línea. Muchas gracias, que estén muy bien.